¿Alguna vez te has sentido completamente desorientado, como alguien en un camino sin señales, brújula ni dirección? ¿Y si te asegurara que quizás no estás a la deriva? ¿Y si la quietud que te confronta es, de hecho, la melodía precisa de Dios, susurrando su plan para ti? ¿Y si te dijera que pistas cruciales están apareciendo ante ti ahora mismo y que Dios podría buscar manifestarse con una intensidad sin precedente? Sin embargo, puede que no lo escuches porque esperas una respuesta contundente, mientras Él se comunica con sutileza. Hay algo profundo en este video, algo que trasciende una simple explicación bíblica. Es un llamado espiritual. Hoy comprenderás que las pistas de Dios no siempre llegan como un rayo. A veces aparecen en un sueño ignorado, una puerta que se cierra, una aflicción persistente o incluso una demora que te obliga a detenerte y reflexionar. Dios se ha estado comunicando y muchos no lo notan, pero hoy tú lo notarás. Hay un misterio oculto entre líneas en las Escrituras, un poder que pocos dominan y que puede revelar el verdadero significado de tu vida. No existes por casualidad. Tu dolor no fue en vano. El tiempo que crees haber perdido puede ser precisamente el tiempo que Dios usó para preparar tu camino. Pero ten cuidado, este video no es para quienes simplemente disfrutan escuchando la palabra. Es para quienes anhelan una pista, para quienes han estado orando. Dios, revélame lo que quieres de mí. Hoy, Dios podría responder: ¿estás listo para ver lo que quizás nunca hayas notado? En los siguientes minutos descubrirás cómo Dios revela señales de su propósito en tu vida y por qué podrías ignorar algunas de ellas sin darte cuenta. Las 8 maneras más enigmáticas y extraordinarias en que Dios ha expuesto su plan en la Biblia y cómo se conectan directamente con tu camino. Y sobre todo, por qué la penúltima máxima de este estudio puede ser la clave para iniciar una nueva etapa espiritual en tu existencia. Así que, antes de continuar, haz una pausa. Respira, mira a tu alrededor y reflexiona. ¿Qué está pasando en tu vida ahora mismo que podría no ser casualidad? Porque quién sabe, podría ser Dios comunicándose, llamando, revelando. Si tienes fe en que Dios puede comunicarse contigo en este preciso instante, escribe inmediatamente en los comentarios la expresión con la que iniciamos todos nuestros estudios en este canal: paz del Señor. Esto es más que un saludo, es un emblema, un acuerdo. Al escribir esto, afirmas: estoy presente, pertenezco a este camino. Creo que Dios me habla. Y si este canal ha sido un apoyo espiritual en tu camino, si ha llenado un vacío en tus días, es esencial que te suscribas y toques la campanita, porque muchos hermanos que nos ven no tienen una iglesia cerca. Y este material es el sustento espiritual semanal que reciben. Cada nueva suscripción, cada me gusta y cada comentario es como una llama encendida en un lugar oscuro. Y tú también puedes ser esa misma luz para otras vidas. Recuerda, la penúltima lección de hoy puede contener una revelación que toque áreas de tu vida que has estado descuidando. Podría ser un punto de inflexión, la liberación de algo que estaba estancado. No llegaste aquí por casualidad. Este video podría ser una pista. Comencemos. Prepara tu corazón, prepara tu razón, porque Dios está a punto de revelar algo sobre tu propósito, y puede que nunca vuelvas a ver tu vida de la misma manera. La zarza que ardía sin consumirse. Imagina estar en un desierto, quietud total, la tierra árida, el alma agotada, y de repente una zarza estalla en llamas sin extinguirse. No es un fuego común, es un fuego que convoca, que seduce, que se expresa. Moisés se encontró así, huyendo de un pasado imperfecto, llevando una vida sencilla en el anonimato del desierto. A los ojos de muchos era un hombre olvidado, pero a los ojos de Dios, un elegido en ciernes. La zarza ardiente era una señal crucial, no solo un presagio visual, era una llamada. Dios dijo: es hora, el tiempo de esconderse ha terminado. Tengo un propósito y es más grande de lo que crees. Cabe destacar que Moisés no oró, no ayunó, no buscaba revelación en ese momento. Sin embargo, el llamado llegó de todos modos. Esto revela algo profundo. Dios no espera a que estés listo para empezar a hablar de su propósito. Habla cuando determina que ha llegado el momento y espera que escuches. Ahora,
Presta atención, el fuego no consumió la zarza. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios arde, pero no aniquila, consuela, purifica, guía, pero nunca suprime tu esencia. ¿Qué arde en tu vida hoy que podría ser, de hecho, una señal divina? Quizás sea una agitación, un deseo de hacer algo diferente, una incomodidad con lo habitual, un impulso de liberarse de la monotonía espiritual. Tales cosas a menudo no son crisis, son zarzas ardientes, señales claras de que Dios desea tu atención. Moisés solo entendió lo que estaba sucediendo. Pasaba por allí cuando se volvió a mirar. La Biblia dice, y el Señor vio que volvía a mirar. Éxodo 3:4. Observa qué detalle tan impactante. Dios solo se manifestó cuando Moisés mostró interés. La revelación del propósito solo ocurre cuando decides observar atentamente lo que te llama. Quizás hoy Dios espera que te vuelvas a Él con un corazón concentrado. Pero lo que Moisés escuchó a continuación es aún más formidable. Quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa. Éxodo 3:5. Cuando empiezas a notar las señales de Dios, el terreno cambia, lo trivial se vuelve sagrado, lo cotidiano se convierte en un altar. Dios no llamó a Moisés al monte solo para mostrar una planta ardiente, lo convocó para cambiar la trayectoria de todo un pueblo. Ahora reflexiona, ¿es la incomodidad de tu vida actual solo una etapa o una señal clara de que algo grande está por comenzar? Podrías estar en tu desierto de Madián, esa fase tranquila y sin importancia cuidando ovejas. Otros lejos del gran viaje que una vez soñaron. Pero es allí donde Dios enciende el fuego del propósito. No es en el proscenio, sino en el refugio. No es cuando te sientes apto, sino cuando crees que todo ha terminado. Dios eligió a Moisés con inquietud, con defectos, con un pasado y limitaciones, y te elige a ti de la misma manera. La señal está presente, ardiente, llamando, esperando tu mirada. No desestimes las señales más pequeñas, son accesos a inmensas revelaciones. La zarza no se comunicaba con los ojos, pero quienes observan con el corazón oyen lo que los oídos comunes no captan. Y antes de pasar al siguiente punto, medita. ¿Qué zarza arde en tu vida ahora mismo? Intentas apagarla cuando en realidad deberías acercarte para escuchar lo que Dios quiere decir. El sueño olvidado de José. ¿Alguna vez has soñado con algo inmenso y luego has tenido que enterrar ese sueño debido a las circunstancias? ¿Alguna vez has sentido algo florecer en tu corazón como una promesa de Dios, pero todo a tu alrededor parecía seguir su curso? ¿O al contrario? Entonces necesitas saber de José. José era un joven marcado por una clara pista. Un sueño. En realidad, dos. Ambos mostraban su futuro de liderazgo, relevancia y propósito. Sin embargo, irónicamente, cuanto más creía en sus sueños, más la realidad parecía aniquilarlos. Dios estaba revelando el propósito, pero no de la manera que José esperaba. Y aquí radica la cuestión. No todas las señales existen para guiarte directamente hasta el final. Algunas señales existen para guiarte a través del proceso. José fue traicionado, vendido como esclavo, agraviado y olvidado. Pero la señal permaneció activa todo el tiempo. Dios no anuló lo que había indicado. La prisión fue parte del camino, la impotencia fue parte del camino, la quietud fue parte del camino. Todo lo que parecía extinguir el sueño en realidad moldeó al hombre que lo sostendría. ¿Sabes por qué esto es tan crucial? Porque muchos hoy piensan que la quietud de Dios es falta de propósito. Pero en realidad, el silencio puede ser una señal velada de que Él está preparando algo más grande de lo que tienes fe para concebir. José en prisión pudo haber renunciado, pudo haberse convertido en un hombre amargado, rebelde y perdido, pero se mantuvo leal, siguió sirviendo, y esto demuestra algo profundo. Incluso en cautiverio, José mantuvo la convicción de su propósito. Incluso olvidado por los hombres, Dios lo recordó. Y aquí reside la lección para ti. Dios nunca olvida lo que Él mismo ha descubierto. Lo que parece enterrado puede de hecho estar brotando bajo tierra. El sueño que parece olvidado es a menudo el más cultivado en el cielo. Dios usa el dolor para madurar al portador de propósito. La prisión de José fue el laboratorio de su liderazgo. La humillación fue el entrenamiento para la exaltación. Y observa
observa, fue aún en prisión que Dios usó los sueños de otros como un vínculo con el propósito de José. ¿Qué nos enseña esto? Que a menudo el camino hacia tu propósito pasa por servir al propósito de los demás. José descifró los sueños del copero y del panadero con la misma lealtad con la que guardó celosamente su propio llamado. Quizás ahora mismo estés sirviendo a otros, viviendo en el olvido, lidiando con injusticias que parecen absurdas. Pero, ¿y si este es el entorno que precede a la manifestación externa de lo que Dios ha revelado para tu vida? Es más, José fue recordado después de 2 años de silencio, 2 años en los que podría haber dicho, Dios me ha olvidado. Pero Dios nunca llega tarde. En el momento oportuno el faraón sueña, y la señal velada se manifiesta. José sale de la prisión y va al palacio, de siervo olvidado a gobernante de Egipto. El propósito no solo se cumple, sino que resulta ser incluso mayor que tus sueños iniciales. Ahora, detente y reflexiona. ¿Será que lo que llamas retraso, impotencia, el fin, no es en realidad una preparación oculta para algo mayor? ¿No te esconde Dios en las sombras solo para luego revelarte a la luz? Estás en el camino, aún llevas la promesa. El propósito no ha terminado. Dios solo te está puliendo para que tu corazón se alinee con lo que Él pondrá en tus manos. Los sueños no han muerto, solo maduran en la quietud, la tormenta que reveló al Mesías. ¿Alguna vez te has sentido en medio de una tormenta ilógica, donde las olas son demasiado grandes, el viento es demasiado fuerte y tu fe parece demasiado pequeña? Los discípulos también experimentaron esto. Estaban en la barca con Jesús, en obediencia, y sin embargo, surgió la tormenta. Esto, en sí mismo, destruye una falsa creencia que muchos sostienen, que quienes están en el centro de la voluntad de Dios no enfrentan tormentas. Pero la Biblia revela lo contrario. En Marcos 4:35-41 leemos sobre uno de los episodios más angustiosos y reveladores del ministerio de Jesús. Después de un día entero instruyendo a la multitud, llama a los discípulos a cruzar el mar de Galilea. Pasemos al otro lado. Ellos obedecen, suben a la barca y a mitad de camino, la tormenta estalla. El mar, antes tan familiar para los pescadores expertos, de repente se convierte en un escenario de terror. Las olas comienzan a invadir la barca y Jesús duerme. ¿Cuántas veces has experimentado esto alguna vez? Empiezas un proyecto, una relación, un ministerio, seguro de que era la dirección de Dios, y de repente todo se vuelve un caos. El cielo se cierra, el viento ruge y surge el terror, y te preguntas, ¿dónde está Dios ahora? Pero aquí está la revelación oculta. La tormenta no vino para aniquilar a los discípulos, vino para revelar quién estaba en la barca con ellos. Hasta ese momento, conocían a Jesús como maestro, como alguien que instruye con poder. Pero allí conocieron a Jesús que manda al viento, y éste obedece. La tormenta fue una señal, un escenario para la manifestación de la gloria. No vino para aniquilar, sino para revelar. Y lo más poderoso es la forma en que Jesús maneja la situación. Se pone de pie y dice, «Silencio, callen», y el mar obedece. Inmediatamente después, mira a los discípulos y les pregunta, ¿por qué están tan aterrorizados? ¿Aún no tienen fe? Esto nos enseña algo poderoso sobre el proceso de revelar el propósito. Dios no solo nos guía a donde Él quiere, sino que moldea la clase de persona que debemos ser para llegar allí. La tormenta no fue un paso en falso, fue un tiempo de cambio. Fue el lugar donde el miedo terminaría y la fe florecería con una nueva identidad. Ahora reflexionen conmigo. ¿Cuántas tormentas han enfrentado que hoy, en retrospectiva, reconocen como hitos en su camino? Momentos en los que lloraron, dudaron, clamaron, pero luego sintieron la mano de Dios levantarse y lograr lo imposible. Tal vez estén en medio de una ahora mismo, y tal vez, como los discípulos, sientan que Jesús duerme. Pero entiendan, la quietud de Dios no es desdén, es confianza. Él sabe hasta dónde puede llegar la tormenta, sabe cuándo levantarse y sabe exactamente qué revelará en ustedes. Porque el propósito no se trata solo de destino, se trata de formación. Los discípulos cruzaron el mar, llegaron a la otra orilla,
pero ya no eran los mismos. Tú también cruzarás, pero Dios no quiere que simplemente resistas la tormenta. Quiere que descubras quién está contigo en la barca. Y cuando descubres esto, todo cambia, porque el propósito de Dios no siempre es cómodo, pero siempre es transformador. Y cada tormenta puede ser una señal crucial de que algo magnífico está a punto de revelarse. El silencio de Elías en el monte Horeb. ¿Alguna vez has sentido que, por mucho que clames, el cielo permanece en silencio? ¿Has experimentado momentos en los que esperabas que Dios se revelara con poder, pero todo lo que encontrabas era el sonido del viento que pasaba? Elías sabía lo que era. Después de uno de los momentos más sobrenaturales de toda la Biblia, al enfrentarse a los profetas de Baal en el monte Carmelo y ver cómo descendía fuego del cielo en respuesta a su oración, Elías se vio sumido en el temor, el agotamiento y la soledad. A pesar de ser el instrumento de un milagro notorio, la desesperación lo embargaba en lo más profundo de su alma. Él corrió, refugiándose en el desierto, se sentó bajo un enebro y pidió morir. El que había desafiado a un rey, ahora le rogaba a Dios que lo llevara. ¿Qué sucedió? Elías perdió de vista su propósito, frustrado por la falta de resultados. Pensó que el milagro lo resolvería todo, pero Jezabel seguía viva. La idolatría persistía, el pueblo seguía indeciso, y esto lo sumió en una profunda oscuridad. Pero Dios, con su inmensa paciencia, no lo abandonó allí. Lo condujo al monte Horeb, la misma montaña donde, siglos antes, Dios le había hablado a Moisés. Y allí el Señor organizó un encuentro especial. Primero el viento fuerte, luego el terremoto y luego el fuego, pero en todos ellos Dios no estaba presente. Y entonces surgió un suave murmullo, y fue allí, en lo sutil, casi incomprensible, que Elías escuchó la voz del Señor. Este momento es profundamente simbólico. El propósito de Dios para tu vida no siempre llegará con truenos, visiones o sentimientos abrumadores. A veces se revela en un silencio que habla, en una brisa que acaricia el alma, en una conciencia que se eleva, en un texto, un versículo, en un video como este. Dios nos enseñó a Elías y a nosotros algo poderoso. Las señales más cruciales a veces son las más sutiles. El viento, el fuego y el terremoto representan todo lo que esperamos de Dios. Manifestaciones claras, grandes intervenciones. Pero el murmullo revela intimidad. Dios no susurra desde lejos, susurra a los que están cerca. El problema es que esperamos llantos en el cielo, mientras Dios susurra a nuestro lado. Elías creía estar solo, pero en ese momento Dios le reveló que aún había 7,000 que no se habían inclinado ante Baal. La misión no había terminado. El propósito no había muerto. El llamado permanecía. Y lo que es más, en ese mismo monte, Dios le dio nuevas directrices, la unción de otros reyes, el llamado de Eliseo, la siguiente etapa de su ministerio. Fíjense en esto, Dios no solo renovó a Elías, sino que lo reposicionó. El propósito de Elías no era fijo, era dinámico. Lo mismo aplica para ti. Quizás esperas señales inmensas cuando Dios quiere que te quedes quieto, respires y escuches lo que el Espíritu te susurra. Quizás, como Elías, crees que lo has dado todo, que tu tiempo ha pasado, pero el Señor afirma, aún no ha terminado, todavía tengo planes, aún tienes una misión, levántate y sígueme. La revelación del propósito de Dios no siempre llega con un estallido, pero siempre viene con dirección. Así que detente un momento y medita. ¿Has estado escuchando el murmullo? ¿O te distraen los terremotos y vendavales que te rodean? Quizás el silencio que enfrentas no sea impotencia, sino una pausa sagrada, una preparación, un cambio, una señal, la pesca frustrada que preparó el llamado. Lo has dado todo y aún no has obtenido resultados. ¿Alguna vez te has sentido como alguien que trabajó toda la noche en vano y ahora solo tiene que limpiar las redes? Así se sintió precisamente Pedro aquel amanecer en el mar de Galilea. La Biblia nos dice en Lucas 5 que Pedro y sus compañeros estaban limpiando sus redes tras una noche de intentos fallidos de pesca. Para un pescador experimentado,
Esto no era solo una frustración, era una humillación, una pérdida, el tipo de contratiempo que hiere el ego, agota el alma y siembra dudas sobre la propia capacidad. Y es en este mismo contexto de contratiempo y frustración que Jesús aparece en escena. Observen la secuencia de los acontecimientos. Jesús se acerca a la barca de Pedro tras una noche infructuosa, no antes ni al principio, sino al final. Sube a la barca cuando Pedro está frustrado, cuando ya no espera nada, cuando solo le importa lo que queda, redes vacías. Jesús pide la barca, enseña a la multitud en la orilla y luego dice algo que para un pescador exhausto casi sonaría insultante: echen las redes de nuevo. La mente de Pedro debió de estar inundada de preguntas. Pero ya lo he intentado, he hecho todo lo que sé, he usado técnica, fuerza, pericia y todo ha sido inútil. ¿De qué servirá esto ahora? Pero hay una respuesta suya que lo cambia todo. Pero en tu palabra echaré la red. Y esta es una de las lecciones más importantes sobre el propósito de Dios. No se trata de lo que sabes, sino de lo que Él dice. Cuando Pedro presta atención, ocurre el milagro. Se pesca una cantidad tan grande de peces que las redes casi se rompen y la barca casi se hunde. Lo que antes era un esfuerzo infructuoso, ahora se vuelve fructífero sin esfuerzo humano, pues la diferencia radica en la palabra hablada. Pero fíjense, este milagro no se trataba solo de peces, era una señal crucial y clara de que Dios le estaba revelando un nuevo propósito a Pedro. De ahora en adelante serán pescadores de hombres. La frustración de la pesca fue el escenario que Jesús utilizó para revelar un llamado superior. Pedro pensó que estaba lavando sus redes para terminar su intento, pero Dios lo estaba preparando para purificar su alma para un viaje. Puedes notar esto en tu propio viaje. Quizás tus redes también estén vacías. Has trabajado, te has esforzado y los resultados aún no han aparecido. Pero, ¿y si esta frustración es en realidad el anuncio de un cambio de identidad? Pedro comenzó esa mañana como un pescador común y corriente. Se fue con un llamado eterno. Dios usa el vacío para crear escucha. Usa los reveses para generar dependencia. Usa la privación para entrenar la obediencia. Y aquí hay una pregunta que quizás debas responder en tu corazón. ¿Estás listo para volver a echar tus redes, incluso sin comprender, incluso exhausto, incluso inseguro? Porque a menudo la activación del propósito ocurre después de la frustración. Lo que ves como el final del camino puede ser precisamente el punto de partida que Dios eligió para revelar su plan. Jesús no eligió a Pedro en la cima de su carrera, lo llamó el día del revés. Y lo mismo puede estar sucediendo contigo. Así que mira tus redes vacías con una nueva perspectiva. No son símbolo de derrota, son un espacio para milagros, son terreno fértil para el propósito. El nacimiento de Ana, cuando el dolor revela un propósito profético. ¿Alguna vez has lamentado algo tanto que llegaste a creer que Dios te castigaba? ¿Alguna vez has sentido ese dolor que te comprime el pecho al mirar a tu alrededor y ver a todos progresar, conquistar, construir, mientras esperas? Ana conocía muy bien este sentimiento. Vivió bajo la humillación de Penina, quien tuvo hijos mientras ella permanecía estéril. Año tras año, iba al templo con el corazón quebrantado, cargando no solo con la carga de la espera, sino también con la carga del silencio de Dios. Y es en este punto que muchos se desvían del camino del propósito, confunden el silencio con el olvido, el dolor con la repulsión, la espera con la pérdida. Pero Dios no estaba castigando a Ana. Estaba preparando el escenario para un propósito que iba más allá de sus deseos personales. La Biblia afirma que el Señor le había cerrado la matriz. 1 Samuel 1:5. Esto suena cruel al principio, pero ¿y si esta aparente barrera fuera la primera señal de un llamado mayor? Penina tuvo hijos, pero eran hijos comunes y corrientes. Ana tuvo un Samuel, un profeta, un juez, un hombre que sería el instrumento de Dios para ungir reyes. El fruto del vientre de Ana cargó con el destino de una nación, no solo de una familia. El sufrimiento de Ana fue directamente proporcional al impacto de su propósito. Cuanto mayor es el dolor, mayor es el llamado. Pero también observe su actitud. Ana no se rebela.
ora, no renuncia, se entrega, no se aísla en la amargura, hace un voto. Y aquí reside uno de los momentos más cruciales de su historia. Ana ofrece a Dios lo que nunca había recibido. Dice, si me das un hijo, lo consagraré al Señor todos los días de su vida. Este regalo previo a la bendición es una clara señal de que Ana comprendió algo profundo. El propósito no se trata de poseer, sino de dar. La mayoría de la gente ora para obtener, pero Ana oró para entregar. Y por eso Dios le confió algo tan magnífico. Muchos esperan el cumplimiento de las promesas solo para apaciguar un anhelo personal. Pero Dios busca a quienes, como Ana, oran para que lo que reciben glorifique el reino. Ahora piensa, ¿cuántas veces le has pedido algo a Dios y has esperado solo el resultado, sin considerar el propósito detrás de ello? Ana no solo quería ser madre, quería que su maternidad fuera un instrumento de redención, y cuando nació Samuel no dudó. Aunque lloró durante años, aunque esperó toda una vida, llevó al niño al templo y lo dio a luz, y debido a su fidelidad, Dios la exaltó. Tuvo otros hijos después, pero ninguno de ellos llevó la unción de Samuel, porque ese hijo fue una señal, una respuesta, un propósito en la carne. ¿Qué te revela esto? Que hay dolores en tu vida que pueden no ser castigos, sino preparativos. Que hay esperas que no son demoras, sino tácticas del cielo. Quizás lo que aún no has recibido no se debe a que Dios lo haya olvidado, sino a que te enseña a tener un corazón que sabe dar antes de recibir. La pregunta entonces es, ¿estás listo para dedicar lo que Dios pone en tus manos? ¿Deseas solo el cumplimiento de la promesa, o deseas ser parte de un plan mayor? Dios aún hoy levanta a Anás, hombres y mujeres que lloran en el templo, no solo buscando alivio, sino anhelando cumplir un propósito profético. Y quizás tú seas uno de ellos. El llamado de Isaías en el año de la muerte del rey Usías. ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que todo parecía desmoronarse y solo entonces tuviste una visión clara de lo que Dios deseaba de ti? Isaías también lo experimentó. La Biblia señala en Isaías 6:1 algo que parece solo una nota histórica, pero que esconde una profunda revelación. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Esto no es una mera coincidencia temporal, es un mensaje espiritual. Usías fue el rey firme, poderoso y próspero. Su reinado representó seguridad para el pueblo, pero Usías también fue el emblema de lo terrenal, efímero y humano. Y fue en el año en que esta seguridad humana se derrumbó que Isaías tuvo una de las visiones más poderosas de la gloria de Dios en toda la Escritura. Aquí está la verdad espiritual. A veces, Dios solo revela su trono cuando nuestros tronos se derrumban. Mientras Usías vivió, la gloria que Isaías vio fue la del palacio. Cuando Usías murió, vio el verdadero trono, el celestial, el eterno. El llamado de Isaías comenzó en el duelo, en la fractura, en la pérdida, en el final. Y esto desafía una lógica humana que todos albergamos. Creemos que solo escucharemos la voz de Dios cuando todo esté en orden. Pero a menudo, Dios habla más fuerte en el dolor que en la prosperidad. Cuando Isaías ve al Señor, la descripción es grandiosa. Ve serafines, humo, gloria, santidad. Pero el primer efecto de esto no es deleite, es quebrantamiento. Isaías recobra la cordura, percibe su impureza, admite que sus labios son impuros y luego declara, ¡ay de mí! Esto es vital para quien busca comprender su propósito. Antes de comisionarte, Dios te revela, y antes de revelarte te quebranta. El llamado no empieza con B, empieza con ¡ay de mí! Porque el propósito de Dios no se rige por el orgullo, sino por la rendición. Isaías solo pudo oír la voz que preguntaba, ¿a quién enviaré?, tras ser tocado por el carbón encendido del altar, después de que el altar quemara su ego, su orgullo, su pecado, su autoimagen. Y entonces, con labios puros y un corazón sumiso, Isaías responde, heme aquí, envíame. Pero fíjense, Dios no impuso el llamado, Él lo pidió. Y esto revela algo asombroso. El propósito de Dios es una invitación,
no una obligación. Pero solo quienes han visto el trono responden. Solo quienes han sido tocados aceptan. Solo quienes han sido quebrantados se levantan. Quizás te encuentres en el año de la muerte de Uzías. Quizás algún cimiento se haya derrumbado, alguien haya partido, algún sueño se haya hecho añicos, alguna seguridad haya desaparecido. Pero, ¿y si este es el escenario que precede a la revelación de tu misión? Dios podría estar diciendo, ahora que todo en lo que confiabas se ha derrumbado, verás quién soy realmente. Ahora que lo visible ha desaparecido, puedo mostrarte lo invisible. El llamado de Isaías no era a una vida cómoda, era a predicar a un pueblo rebelde, a ir contracorriente, a ser profeta en medio de la apostasía, pero también era a dejar un legado perdurable. ¿Y tu llamado? ¿Estás listo para responder a la voz que pregunta, ¿a quién enviaré? No temas al altar, no rechaces las brasas, no huyas del año arduo, porque es precisamente allí donde se iluminan las señales cruciales y se aclara la revelación del propósito. El camino a Emaús, cuando el propósito camina a tu lado sin que lo note. ¿Alguna vez te has sentido tan decepcionado con la vida que no pudiste notar que Dios estaba más cerca que nunca? ¿Alguna vez has recorrido un camino lleno de incertidumbre, creyendo que todo había terminado sin darte cuenta de que ese propósito estaba vivo a tu lado? Esto es lo que les sucedió a los dos discípulos en el camino a Emaús. En Lucas 24, era el tercer día después de la crucifixión. Jesús ya había resucitado, pero ellos aún no sabían, o mejor dicho, no creían. Habían oído informes, rumores, pero sus corazones estaban sumidos en la frustración. Mientras caminaban tristes y con la cabeza gacha, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero lo más sorprendente es esto: no lo reconocieron. Esto nos enseña una de las lecciones más enigmáticas y espiritualmente profundas de caminar con Dios. El propósito de Dios a menudo está dentro de nosotros, pero nuestros ojos están cegados. Conversan con Jesús como si fuera un extraño. Exponen sus esperanzas frustradas. Dicen, teníamos la esperanza de que Él sería quien liberaría a Israel. Fíjense en el verbo, teníamos la esperanza. En otras palabras, ya no tenían esperanza. Su fe terminó con la cruz. Creen que la promesa fracasó, que todo era una quimera. Pero Jesús, con divina paciencia, no se revela de inmediato. Él decide instruir primero. La Biblia dice que comienza a explicar las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, indicando cómo todo apuntaba hacia Él. Y al final del camino, al partir el pan, se les abren los ojos, lo reconocen, y en ese momento Jesús desaparece. Ahora reflexionen conmigo. ¿Por qué Jesús no se reveló al principio? ¿Por qué caminó con ellos como un extraño? Porque antes de revelar su rostro, necesitaba reavivar la fe. Antes de revelar su gloria, quería restaurar el entendimiento. Intentaron comprender el propósito con el corazón quebrantado, pero solo lo entendieron cuando sus corazones volvieron a arder. La Biblia dice, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. Esta es la señal. No siempre se trata de visión. Se trata de sensación espiritual. Se trata del fuego que reaviva el corazón, incluso cuando nuestros ojos permanecen ciegos. Quizás ahora estés en Emaús, caminando con tristeza, mirando atrás con dolor, seguro de que el propósito se acabó, de que las promesas han fallado. Pero Jesús puede estar a tu lado, hablándote, explicándote el camino, haciendo arder tu corazón, aunque aún no lo veas. Y cuando finalmente te des cuenta, comprenderás que Él nunca te abandonó, que el propósito nunca se desvaneció, que la promesa estuvo viva todo el tiempo. El camino a Emaús es el camino de todos los que han dudado, llorado o desanimado, pero también es el camino donde se abren los ojos, donde el propósito resurge, donde la fe vibra de nuevo. Y tal vez, solo tal vez, este video sea la fracción del pan para ti. El momento en que todo se transforma, cuando lo que parecía perdido recobra sentido, cuando lo que parecía olvidado arde de nuevo en tu interior. No ignores la brasa que reaviva tu corazón. Este fuego es una señal, un propósito, es Jesús. Si has llegado hasta aquí, recuerda esto. Eres uno de los pocos. Muchos conectan. Muchos empiezan,
pero pocos terminan. Pocos tienen suficiente sed, hambre espiritual, genuina, un corazón lo suficientemente sensible como para aguantar hasta el final. Y si te quedaste, es porque Dios te está distinguiendo, marcando, preparándote para una nueva etapa de revelación. Hoy caminaste por desiertos con Moisés, entraste en prisión con José, cruzaste tormentas con los discípulos, lloraste con Ana, esperaste con Pedro, te derrumbaste con Isaías y finalmente caminaste junto a Cristo mismo en Emaús, hasta que tus ojos fueron abiertos. Ahora, dime, ¿cómo puedes no creer que Dios te habló hoy? ¿Cómo puedes dudar de que este video, este mensaje, esta palabra fue una señal? Los propósitos se están despertando en este momento. Las promesas se están reactivando. Ojos que estaban ciegos, ahora ven. Corazones que estaban áridos, ahora arden. Pero todo esto solo tendrá valor si eliges vivir desde esta revelación. Porque el propósito no es algo que se encuentra y se conserva, es algo que se asume, es un llamado que respondes. Por lo tanto, si sentiste que este mensaje te conmovió personalmente, comenta ahora: escuché las señales de Dios. Esta frase será tu sello, será la marca de que eres uno de los elegidos que llegaron al final. Indicará que no solo viste, recibiste, creíste y decidiste. Y quiero decirte con toda la sinceridad pastoral de mi corazón, esto no puede terminar contigo. El mundo está lleno de voces huecas, confusas y sin rumbo, pero has encontrado aquí una palabra viva, una dirección clara, una señal crucial. Ahora piensa, ¿cuántas personas conoces que necesiten precisamente esto? ¿Cuántas oran por guía? ¿Cuántas están a punto de rendirse, necesitando un último impulso espiritual? Tú puedes ser la conexión, puedes ser el instrumento. Compartir este video es un gesto de compasión. Es un ministerio discreto, es evangelismo digital. Al compartir estás declarando: Dios me habló. Y quizás quiera hablarte también a ti. Y si aún no te has suscrito a este canal, necesito decirte algo, con cariño, pero con firmeza. Esto no es solo un canal, es un altar, un refugio, un pozo donde muchos vienen a beber agua cuando ya no tienen fuerza. Muchos hermanos y hermanas que nos ven aquí no tienen una iglesia cerca, otros no tienen con quién hablar. Algunos nos observan, llorando en silencio, tratando de entender qué quiere Dios de ellos. Y cada vez que te suscribes, das me gusta y comentas, ayudas a mantener este ministerio activo. Siembras semillas en el reino. Ahora bien, si ya estás suscrito, si te sientes parte de esta comunidad, siéntete orgulloso. Eres parte de un movimiento de fe, renovación y esperanza. Eres como una antorcha encendida en la oscuridad y alabo a Dios por tu vida. Pero si aún no te has suscrito, por favor, no ignores este llamado. No digas: lo haré luego. La procrastinación es una herramienta del enemigo y a veces un simple clic es el comienzo de un nuevo camino. Ahora bien, si quieres profundizar y hacerte miembro de este canal, recuerda que esto no es solo un apoyo, es un acto profético. Estarás ayudando a llevar este mensaje a miles de vidas. Serás un pilar que sostiene el altar y, más que eso, tendrás acceso a materiales exclusivos, bendiciones específicas y oraciones dirigidas exclusivamente a los miembros. No es solo una contribución financiera, es una contribución al reino, y Dios exalta a quienes invierten en lo duradero. Para concluir, quiero invitarte a guardar silencio unos minutos. No salgas del video todavía, no pases al siguiente contenido, no detengas lo que el Espíritu Santo está haciendo. Cierra los ojos, respira hondo y simplemente alaba, da gracias, glorifica. Acabas de ser tocado por la presencia de Dios. No rompas esta conexión, atesórala. Nútrela. Este es tu momento de intimidad con el Padre, quizás el momento que más esperas en tu día. Y recuerda, Dios está revelando su propósito y Él empezó por ti hoy, aquí y ahora. Hasta el próximo video, y que la paz del Señor te siga guiando cada día de tu vida.